nosotros sin darnos cuenta estamos súper ideologizados. Súper ideologizados. Acá hemos hablado del matrimonio, hemos hablado del noviazgo. Y por ejemplo, nosotros estamos postrados ante la diosa de la seducción, por ejemplo. Primero tiene que llegar a la química del cuerpo para que vos puedas interesarte en una persona. Y la Biblia dice, por ejemplo, y voy a hablar en este caso de lo que a los hombres les debe gustar en una mujer. La Biblia dice en Timoteo cómo deben ser las mujeres en la casa de Dios. Dice, no sean ostentosas, no sean tan voluptuosas en su manera de expresar su belleza, porque realmente, dice, la verdadera belleza de la mujer es la ternura y, decime vos, ¿y qué? Las buenas obras. Buenas obras. Yo te pregunto a vos, hombre, tu corazón idólatra, con el perdón de la palabra. Vos cuando le estás mirando a una mujer, ¿vos estás viendo sus buenas obras o estás mirando lo rosada que es su tez? ¿Qué estás mirando vos? Porque si el Espíritu de vos si el Espíritu de Dios está en vos, me imagino que vos te tiene que gustar lo que a Dios le agrada. Pero nosotros estamos llenos de sensualidad y de carnalidad, gente. Nosotros somos hijos de una cultura que nos fue escrita por el dedo de Dios. Y para nuestra vergüenza los digo. Con eso yo no te quiero decir que vos te cases con alguien que no te gusta, que no sé qué cosa. No estoy diciendo eso. Tengo que aclarar porque este fue un tiempo donde tenemos que decir también lo que no estamos diciendo. Pero hermanos, por favor te pido que te confronte a la palabra del Señor. Y eso ya le pasaba a los israelitas. Los israelitas decían, Dios le decía a los israelitas a través de los profetas, te voy a decir algo feísimo que dice la Biblia y que la verdad que choca. Dice que las mujeres de Israel eran seducidas por el tamaño del miembro de los egipcios, de los paganos. Profe que es profesor de hebreo me va a corregir. No sé si está mal la traducción, profe, a mí me choca. Así pero dice, jodido lo que dice el profeta. Con razón después los pueblos le mataban a los profetas, ¿sí o no? No, es tan fácil que te digan eso, ¿verdad? Quiere decir que se dejaban llevar por las proporciones físicas, por lo que se veía exteriormente, eso que es a través de los sentidos. Y después Dios le reprendía a los hombres porque los hombres no buscaban mujer dentro de su pueblo. Buscaban fuera. Y es tremendo. Así que ya a ellos le pasaba. Yo pregunto, ya que nosotros a veces nos queremos meter en las cosas ocultas y secretas de Dios. Viste que últimamente pues está de moda entrar en lo secreto y oculto de Dios. Y ya que vos querés conocer sobre la soberanía de Dios, ¿con quién me voy a casar? ¿Será que este trabajo es de Dios? ¿Será que esta mujer es la que Dios tiene para mí? Ya que entramos nosotros en esas partes, ¿verdad? Dios pues se va a equivocar en no poner una persona con la cual vos puedas tener una compatibilidad para matrimonio. Porque a veces pues nosotros decimos, no encuentro mi alma gemela. Discúlpenme, hermanos. No sé si es porque, bueno, dentro de poco me tengo que operar y tal vez mis emociones están ahí. No, la verdad que no. Es realmente un direccionamiento que constantemente le doy al grupo de jóvenes. Y gracias a Dios, Dios también me ataja mi temperamento, porque si no voy a estar predicando a tiempo y fuera de tiempo para que la cultura de Dios entre a nuestra vida. Amén. Si para vos es amén, amén. Con eso no te quiero decir que esto no es una cuestión de que Dios vaya renovando la mente. Porque a mí me pasó. Yo le hice sufrir mucho a mi esposa por mi falta de madurez cuando era mi novia, mi falta de entender las escrituras, porque yo pensaba que un ángel del cielo tenía que venir a decirme si era o no de Dios casarme con Rebeca. Y como no venía pues el ángel del cielo a decirme eso, porque cuando los ángeles aparecen pues es para mostrarte el tema del evangelio, ¿verdad? Así pues se le aparecían los ángeles, eso a Pablo, a los apóstoles, cuando era un tema de vida o muerte con relación a un propósito eterno. ¿Sí o no? Pero nosotros ahí creemos que los ángeles tienen que venir a decirnos, con este te va a casar, y esperamos que venga un profeta de Dios y te diga así.
antes de entender la sabiduría de las Escrituras. De qué nos tiene que gustar, qué es lo que nos tiene que seducir según la Escritura. Y bueno, si somos cristianos. Y con relación a eso, también quiero darle un direccionamiento que a mí me preocupa mucho. La Biblia dice que si nosotros los cristianos no nos vamos a juntar con los fornicarios, con los pecadores, con la gente que tiene habitualidad en el pecado, y como dice Primera de Juan, el que practica el pecado es el diablo. Pablo dice, no es eso lo que le estoy pidiendo, porque si no vamos a tener que salir del mundo. El punto es esto, gente, y no estoy hablando realmente tal vez de ustedes, pero yo necesito, porque ustedes se identifican con Cristo, que ustedes sean también los Timoteos, que ustedes sean también los hombres de Dios, que animen, que consuelen, que exhorten, que reprendan también, porque esa es una labor no solo de los pastores. ¿Qué les digo? Nosotros no le podemos obligar a la gente que viva como un cristiano. No le podemos decir a la gente que viva como un cristiano. Pero todo aquel que se identifica con Cristo, hermanos, nosotros sí le podemos decir, ¿sabes qué? Las Escrituras dicen que así debemos conducirnos en la casa de Dios. Y muchos andamos muy desordenadamente. Andamos, digo, porque no todos somos perfectos, pero necesitamos andar en orden en la casa del Señor. Si vos decís, yo no me identifico como cristiano, no tengo problema, vivo mi vida, yo no te voy a decir nada, pero si vos decís, yo soy cristiano, me congrego acá, le amo a Dios, vos le representás a Dios, porque vos te identificaste con Él, entonces anda en orden como dice la palabra del Señor. Eso no significa que no tengamos luchas, tentaciones, inclusive hasta ciertos momentos de flaqueza espiritual. Pero Dios nos regaló los dones de la gracia, la confesión de pecados, estar dispuesto a el arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de ser, a perdonarnos unos a otros. Inclusive Jesús le dijo a sus apóstoles, pidan todo lo que quieren en mi nombre cuando Él resucitó. Pero acuérdense que tienen que perdonarse unos a otros, porque si no el Padre del cielo no les perdonará. Porque una de las características de un hijo de Dios es justamente el relacionamiento. Entonces eso, hermano, hay gente, nosotros no, los pastores no te estamos diciendo sé perfecto, no te estamos diciendo vos tenés que ser un ángel, no es eso. Pero que vos puedas someter tu vida a la Escritura, a la palabra de Dios. Y les conozco a ustedes prácticamente, a cada uno les conozco y sé que la mayoría está en orden. Y si hay alguno que no está en orden, realmente está batallando, está luchando. Y nosotros estamos para luchar contigo, para batallar contigo, porque sabes que tenemos el mismo enemigo que es el pecado. Y a todos el pecado nos trabaja, pero estamos para ayudarnos y para salir adelante, porque su gracia siempre es mayor. Y esa es una característica del Hijo de Dios. Entonces, con esto yo no te quiero decir, sí, pero yo no vivo como cristiano, voy a salir afuera. No, te vamos a ayudar. Vení, pero ordenate, busca ese orden, busca esa gracia. Porque la iglesia es el medio donde vos podés encontrar justamente esa gracia renovadora, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Y es una bendición eso. Hermanos, no quería que esto sea un funeral, pero probablemente un mes no voy a estar predicando con ustedes, no voy a estar predicando acá. Y la verdad que quería darles ese direccionamiento. Y no tengan miedo, la gracia de Dios está con ustedes. Y vamos a salir adelante porque Dios es bueno. Dios te va a hacer salir adelante, sí o sí. Amén. Porque ustedes no creen en un Dios que solo era un maestro, un Dios que solo era un profeta. Ustedes creen que Dios se hizo hombre y resucitó y está a la diestra del Padre y Él envió a su Espíritu
para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Quiero comenzar con ustedes la prédica. Esta prédica se llama Más que un maestro. Quería llamarle más que un rabino, pero no quería que el escritor César Vidal se enoje conmigo. Él escribió un libro maravilloso, Más que un rabino. Léanlo, tremendo libro. Habla de partes históricas, te muestra aquí, te tira aquí para allá. Aprendí muchísimo en ese libro, pero esta prédica no tiene nada que ver con ese libro, pero sí quería llamarle Más que un maestro. ¿Por qué más que un maestro? Hace una semana estábamos festejando las Pascuas, estábamos festejando la resurrección. El domingo pasado fue una bendición la prédica del pastor Emilio. ¿Quién estuvo en la prédica del pastor Emilio el domingo? Amén. Bueno, casi la mayoría. Gloria a Dios. Hablamos de la resurrección. Y justamente yo quería explicar algunas cosas de que Jesús, el gran dilema era de que Él no se estaba presentando como un maestro. Jesús no se estaba presentando solamente como un profeta o como rey. Él se estaba presentando como alguien más. El Verbo de Dios. Dios hecho hombre. Ahora, para eso quiero explicarte un contexto y quiero que vayamos a la Biblia en Mateo 28. Mateo 28. Voy a leer Mateo 28. Híjole, necesito ya a la vista, un anteojillo. Bueno, Mateo 28, 16. Y después vamos a irnos a Lucas 24. 19, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, a ver. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea, yo tengo la versión NTV, y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Anotá eso, le adoraron. Pero ahí dice algo tremendo después. Pero algunos de ellos dudaban. ¿Cómo puede ser que hayan visto a Jesús resucitado, le hayan adorado, pero todavía estaban dudando? Tremendo eso, ¿sí o no? Bueno, dudaban. Vamos a irnos a Lucas 19. Los hombres camino a Maús, Jesús se le aparece en el camino y ellos dicen, ¿qué discusiones están estas que tienen entre ustedes? Dice el 17. Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Acá nos encontramos ante una situación muy peculiar. ¿Cuánto tiempo estos discípulos estuvieron con Jesús? Algunos dicen 1 año y 8 meses, otros 3 años. ¿Cuánto es el profe realmente? Entre 2 y 3 años.
Jesús hizo maravillas con ellos. Le resucitó a Lázaro, hizo la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes. A un ciego de nacimiento le curó, caminó sobre el mar. En un momento dado, en Lucas, en Mateo, vemos que Jesús detiene el mar y los vientos y dicen: ¿qué hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? Cuando Jesús hace la multiplicación de los peces, siendo él una persona con pericia en la pesca, Jesús le dice: ahí tienen que pescar ustedes. Y Pedro siente una convicción de pecado, y en esa palabra griega dice como es una reverencia a la santidad. Dice: aléjate de mí porque soy hombre pecador. 3 años vieron cosas increíbles. Pedro y Juan, pero Cleofas, que estaba acá en el camino de Maús, él no estuvo en la transfiguración. En la transfiguración nosotros podemos ver que Jesús se quitó su ropaje humano y mostró su propia gloria. Donde ellos se impresionaron porque Jesús se transfiguró y dice que era más blanco y el brillo que tenía era un brillo que hasta inclusive le cegaba, mostrando su divinidad. Y así en sus enseñanzas, cuando dice la palabra de Dios en Juan, cuando él le dice: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ahí van a saber que yo soy. Y esa palabra en el griego levantado implica la gloria de la cruz y la glorificación, porque no se puede separar la cruz con la gloria de Cristo. Era una elevación, Jesús hablaba de una elevación, pero una elevación doble, porque sí iba a ser levantado en la cruz, muerto, pero a la vez también iba a ser una exaltación de su resurrección. Los fariseos estaban presentes, pero ¿quiénes eran los primeros que estaban ahí? Eran los discípulos que escuchaban atentamente cuando los fariseos venían. Después vemos que Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Sus discípulos estaban ahí. ¿Qué cosa más complicada es para un judío? Yo no sé qué puede ser más difícil, gente. Es más difícil seguramente que Cerro salga campeón de América. Que un judío pueda entender que Dios se va a hacer hombre. Imposible es que un judío pueda entender que Dios se va a hacer hombre. Es por eso que nosotros vemos que ellos estaban ahí con Jesús, le tocaban, veían, es un fantasma, es esto. Ya vieron que Dios hizo grandes milagros. Pedro y todo caminó bajo las aguas. Caminó sobre las aguas, perdón. Y aún así, ellos estaban adorando, pero a la vez estaban vacilando en su mente como dos maneras de pensar y decir: che, le adoramos porque realmente este es Dios, pero ¿será peor que Dios se pueda hacer hombre? ¿Entendés? ¿Será peor que no estoy siendo un idólatra, blasfemo? ¿Qué es lo que pasa acá conmigo? Dice, se estaba levantando y a Jesús ahí arriba. O sea, él le habló, hermanos, en Lucas, lo que pasó en Lucas es una locura. Cuando Jesús le agarra ahí en Lucas y le dice: mi reino es de este mundo, mi reino, ustedes se preparen, le voy a poner ahí, ustedes van a tener tronos. Ellos estaban festejando: vamos, trono. Sí, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Señor, ya. Ahí tenés Herodes, ahí tenés César, te vamos a dar. Vas a ver contra quién te metiste. Y ahí: Señor, yo voy a estar a tu lado. ¿Sí o no? ¿No pasa eso? ¿No pasaba eso? Sí. Y llega un momento donde tanto se entusiasmaron los tipos que Jesús les tuvo que decir: che, basta ya. Pero por otro lado, vemos en Juan ahí, después del lavado de pies, cuando vemos Lucas y vemos Juan por ese lado, en Lucas le estaba diciendo: miren, los reyes de la tierra se enseñorean sobre ustedes, pero ustedes van a ser los siervos. Y ahí él quita la toalla y le empieza a lavar los pies. Eso ya vemos después en Juan, que él hace ese lavado. Pero es en ese contexto.
Y Jesús le empieza a enseñar las cosas increíbles del Espíritu Santo. Cuando Él venga, mi Padre y yo soy uno, ustedes me ven y yo soy el Padre. Y ahí ellos dicen, ahora entendemos, ya no nos habrás en sentido figurado, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y después vemos que Jesús ascendía, ya resucitó y todo, se le apareció más de 40 días mostrándole todo lo que las escrituras decían de Él, como dice Lucas. Igual los muchachos la adoraron y Tiki, ¿será que este es Dios? ¿Será? Porque para el judío era imposible poder comprender que Dios realmente era carne también, se hizo carne. Es una locura. Jesús es más que un maestro. Jesús es más que un profeta. Yo te quiero decir algunas cosas que dice acá la palabra para que vos entiendas el contexto y para que no le culpes tanto también a los apóstoles, porque viste que a veces en nuestro contexto contemporáneo nosotros no le entendemos a los judíos. Y estos eran bravos en serio. Mirad a Pablo en Filipenses, fariseo de fariseo, de el linaje de Gamaliel, celoso ante la ley, perseguidor de la iglesia. Y vos le ves a los fariseos y ellos cumplían a rajatabla la ley. Pedro, cuando él estaba ahí en lo de Simón el curtidor, en un momento tiene un éxtasis, una visión, y él ve que caen todo tipo de cuadrúpedos, reptiles, y en la visión le dice, mata y come. ¿Y qué hizo Pedro? Ni loco, así le dice a esa voz que él escuchó. Señor, jamás he comido cosa inmunda. ¿Qué es cosa inmunda? No le gustó nomás el yacaré. No, ese es el punto. El yacaré es riquísimo. No era ese el punto. Inmunda desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista ceremonial. Estaba prohibido para la ley judía comer ciertos alimentos. Y ahí vemos el carácter judío de Pedro, que él cumplió la ley de alimenticia que decía la Torá. Y la cumplía al pie de la letra. Era un varón tremendo. Jesús, cuando le vio a Natanael, dijo, este es un varón israelita perfecto, decía. ¿Y dónde me conoces? Cuando estaba en la higuera yo te vi. Era un hombre que cumplía la Torá a cabalidad. Si había que sacrificar esas palomitas, él a su palomita le tenía bien blanca. ¿Entendés? Viste que no tenía que tener defecto. Él hasta esos detalles se iba y guardaba. Mira, acá está mi cordero para sacrificar. Acá está mi vaquita, la mejor vaquita traje. Eran varones increíbles. Ellos no disociaban su religión de su identidad nacional. Su religión es su identidad nacional, social, espiritual, religiosa. Vos decís, bueno, yo soy paraguayo, pero soy ciudadano del reino de Dios. Al judío vos no le vas a quitar eso. Ellos son su religión, su sociedad, su espiritualidad. Ellos, eso son y era lo mismo para ellos. Monoteístas. Hay un solo Dios, somos el pueblo escogido de Dios. A Moisés se le presentó el Señor y Él nos liberó de Egipto. Somos el pueblo escogido del Señor. ¿Cómo le metes a estas personas que Dios nació de una virgen? El misterio de la encarnación. Y vino y habitó entre nosotros. Y vos le tenés que decir que es Dios. Que Él le adore, que le adoren a Jesús. Acá dice, en el versículo que estábamos leyendo, donde se me metió, miren lo que dicen ellos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Flavio Josefo, te voy a decir, para que veas que no es solo la Biblia. No veo más nada, gente. Bueno,
Bueno, en las antigüedades, el libro de las antigüedades judías de Flavio Josefo, por ejemplo, él dice: en este tiempo surgió un tal Teudas que convenció a muchos a seguirlo, diciendo que era un profeta y prometió dividir el río Jordán para darles un paso fácil. Era un falso Mesías que prometía milagros para iniciar una liberación. ¿Qué dice la Biblia acá? Nosotros esperábamos que Él sea el que redima a Israel. ¿Qué es redimir? Liberar. ¿No dice acaso Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar libertad, dar la buena noticia a los pobres y proclamar el año favorable del Señor? ¿Qué estaban esperando los judíos? Estaban esperando una redención. Ellos veían un Mesías que podía traerles libertad política, espiritual, religiosa. Pero todos sabemos que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús era más que un maestro y Él estaba proponiendo darles otra cosa a los judíos que era mucho más importante, pero mucho más difícil de entender. Imagínense, para ellos era más fácil de entender que Jesús, cuando hizo la multiplicación de los panes, ¿qué pasó con la multiplicación de los panes? ¿Qué quisieron hacer ellos? Ya le quisieron poner como rey. ¿Sí o no? Este es el Mesías, déjate hinchar. Toda nuestra necesidad nos está dando. Si hace multiplicar los peces, Él es el que promete alimento. Él es el que promete la bendición. Después le resucita a Lázaro. ¿Qué pasó el domingo de Ramos? Le resucitó a Lázaro y la gente se fue a comer con Lázaro. Murió el pastor Fede, Jesús le hizo resucitar. Vamos a poder comer con el pastor Fede a ver qué nos cuenta de la vida eterna. Y viene la gente y comemos ahí en Cofé y nos juntamos. Le metemos ahí. No, y yo estaba ahí muerto. Y la arbolada y el Señor me quitó ahí. Y empieza a contar el testimonio. Los judíos le querían matar ya a Lázaro porque era una prueba de que este hombre era imparable ya con las señales. Pero ahí idearon matarle porque ya no podían parar esto. ¿Qué hicieron? La gente agarró con las palmas y le recibieron como el rey de los judíos. Lo que se celebra el domingo de Ramos. La gente, la multitud dice, y la mayoría, aclara la Biblia, eran los que estaban ahí cenando, comiendo y fueron testigos de lo de Lázaro. Realmente los judíos no iban a comprender que este rey Mesías era un rey sufriente y mucho menos hacerle comprender al judío que Jesús era Dios. Ahora entender, hermano, por qué aún estos discípulos decían: ese varón profeta poderoso en palabra. Y Dios fue trabajando con ellos desde un principio para mostrarles que Él era el Verbo de Dios, era el Hijo de Dios. Pero no es que ellos lo creyeron el día a la mañana. Jesús trabajó en sus corazones. Y es increíble, y quiero mostrarles algo. Vamos a leer Lucas. Vamos a leer Lucas. Me fui a Juan. Lucas 24. Antes de eso, Jesús, por ejemplo, no se daba a conocer así abiertamente porque Él no quería todavía mover el avispero como decimos. Pero cuando Él le hace el milagro al ciego de nacimiento, el concilio de Jerusalén le llama a los padres de este muchacho y le dicen, le empiezan a reclamar: ese que le sanó a tu hijo, es tu hijo, ¿quién es? Es un pecador, le dicen. Y ellos, como fueron muy inteligentes, judíos, pregúntenle al muchacho, ya es muchacho, pregúntenle. Y el otro le viene y le dice: ¿usted quiere creer también en él? Que nosotros sabemos que es pecador. Y le echaron de la sinagoga. Dice,
NTV, pero en la versión Reina la Valera es más fuerte y da como a entender que literalmente le expulsaron, o sea, le excomulgaron a ese pobre varón que ahora veía. Te puede imaginar, ha sido de nacimiento y sus líderes espirituales le echan. Cuando Jesús se enteró de eso, ¿qué hizo? Vino y se reveló al muchacho. Para que vean cómo la escritura se cumple. Dice: Padre, yo te agradezco porque estas cosas escondiste para los que dicen que conocen la verdad, pero las revelaste a los que son mansos, humildes, a esos pobres en espíritu. El pobre en espíritu pues es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Y cuando Jesús vio la semejante injusticia que los líderes espirituales le estaban desechando, Jesús vino y le dijo: ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Le dijo. ¿Quién es, Señor, para que crean? Yo soy, le dijo. Y ahí vemos, y le adoró. Si no me equivoco, ¿cómo es la palabra adoración? Proskineo. Proscuneo. Vean, tremendo lo que estamos aprendiendo. Y esa palabra proscuneo, nosotros vemos en Lucas 24, al final, cuando Jesús se va, dice que le adoran, le hicieron proscuneo. Y también en Mateo le hicieron proscuneo a Jesús. Eso solo un judío lo hacía delante de Dios. Era imposible que un judío adore a un hombre. Y acá yo, a través de estos estudios que les estuve mostrando, eran discípulos y era gente celosa del Evangelio, o sea, de la Torá. No eran personas así. No podías dividir vos su religión, su espiritualidad, su sociabilidad. No podías. Por ejemplo, en el mundo judío estaban, en la parte social, estaban, por ejemplo, los pescadores públicos, que eran prácticamente lo más básico. Los pescadores públicos. Y estos pescadores públicos se hicieron discípulos de Juan el Bautista, porque ellos ya le estaban buscando al Mesías. Porque había una interpretación de los escribas de la época, que ya venía de la época de Babilonia. Ellos empezaron a ver que el problema es que ellos sabían que Dios no estaba viniendo porque ellos no estaban cumpliendo la ley, pero que este era el tiempo de la venida. Y aún esos pescadores públicos como Pedro, su hermano Andrés, ellos eran muy devotos a la Torá. Después estaban los pescadores más privados, capos, y después ya están los saduceos, fariseos y toda esa gente que evidentemente eran los capos de la ley. O sea, no había ninguno que se salvaba. Vos le preguntabas así: bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? Y así te pronunciaba. Sabían de memoria cómo diezmar, qué hacer. Eran improvisados. Pero miren lo que pasó, hermanos. Ya con esta gente que Jesús estuvo 3 años mostrándole su gloria, hizo algo acá en camino a Emaús. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios, escúchame esto, impidió que lo reconocieran. Pero Señor, ¿por qué está impidiendo que te reconozcan? ¿Acaso ellos no tienen que ver que vos resucitaste para que ellos puedan ir a declarar: Jesús resucitó, es el Hijo de Dios, el único que venció a la muerte? ¿Por qué tenés que en este momento impedirle a esta gente que vea? Porque el problema no son los milagros de Jesús. Jesús resucitó, ellos vieron, le tocaron. Pero Jesús había prometido el Espíritu Santo para que ellos comprendan toda la verdad. Porque el hombre no puede realmente entenderle a Dios y la revelación de Dios y comprender que Jesús es Dios, si no es por una obra interna del Espíritu Santo. Somos tan duros los hombres que aunque veamos a Jesús bajar del cielo, aún vamos a dudar. Como dijo Jesús en aquella enseñanza: aunque resuciten de los muertos,
no van a creer. Para eso le tienen a Moisés, a los profetas. Es por eso que esta es una obra espiritual, hermanos queridos. Aún en sus discípulos Jesús tenía que mostrarles que Él era más que un maestro, que Él era más que un profeta. Él era Dios hecho carne. Estaban vedados por Dios, impidió Dios que lo reconocieran porque ellos aún tenían los lentes de que Jesús era varón perfecto en obra, que enseñó gran doctrina, un gran profeta. Y le veían todavía como un Mesías humano. Tal vez algo entendían también, pero no completamente, para que eso sea definitivo y que salgan como leones predicadores en Hechos de los Apóstoles, como vemos y como han escrito las cartas. Todavía había una vacilación, pero Jesús tenía que trabajar en sus corazones. Y después vemos, ya no hace falta que les lea, pero Jesús le dijo: necios, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús le guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y cuando Él partió el pan, se le abrieron los ojos. ¿Y qué dijeron? No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Hermano, esto es algo espiritual. Esto es algo que viene de Dios. Pero después, cuando Jesús se le apareció a todos, dice: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente. Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. No era suficiente verle a Jesús resucitado. Ellos tenían que tener la mente abierta por el Espíritu Santo para que puedan comprender la persona de Jesús. Y te digo una cosa, ellos todavía como judíos tenían estos lentes. ¿Y por qué tengo que decirte que Jesús es más que un maestro? Esta noche, para que vos sepas en quién has creído. Ellos tenían el lente. Jesús es el maestro religioso. ¿Qué estaban esperando los judíos? Claro que estaban esperando un rabino. Claro que estaban esperando a alguien que baje del cielo las Escrituras y les pueda explicar, como dijo el profe, cómo fue Esdras, cómo fueron los grandes hombres de Dios, los profetas como David, Samuel, que puedan bajar las Escrituras. Y en este tiempo nosotros también espiritualmente, haciendo una comparación con ellas, muchos de acá le están buscando a Jesús como un maestro, pero no como Dios, no como su Señor. Muchos de acá buscan respuestas de que Jesús les pueda contar esas verdades espirituales que puedan saciar su alma. Los judíos de la época estaban buscando si era el tiempo o no de la venida del Señor. ¿Será que mi respuesta, mi anhelo como judío, yo lo voy a poder cumplir? Y acá muchos de nosotros también tenemos todavía ese lente y estamos buscando esas profundidades espirituales. Yendo de aquí para allá con místicos, buscando una palabra personal, buscando que una divina me pueda decir, así como lo fue Saúl, que la palabra de Dios se había alejado de él y él fue a buscar detrás de una bruja porque él anhelaba que un maestro le baje esa revelación de Dios. Todavía muchos tenían eso en lente. Y los judíos buscaban un rey político porque anhelaban posesión. Aún los apóstoles le preguntaron después de resucitar a Jesús: ¿ya vas a instaurar tu reino, Señor? Porque aún buscaban ese anhelo nacional político de que Israel sea elevado.
Y así también muchos de nosotros decimos: Señor, ¿cuándo me vas a bendecir materialmente? ¿Cuándo me vas a bendecir económicamente? Señor, ¿cuándo me vas a dar un puesto en el Estado? Venimos detrás de Jesús por las bendiciones, porque Él mueva una palanca. Dios es Dios. Él puede mover una palanca política y me voy a recibir este trabajo. Voy a lograr mi vida, mi propósito. Es lo mismo que estaban buscando los fariseos, pero eso se puede lograr con un maestro de la ley humano. Eso se puede lograr con un político con influencia o con un curandero. Todo eso puede lograrlo, porque Dios le entregó esas cosas al ser humano. Pero Jesús era algo más que eso. Jesús es Dios hecho hombre. ¿Y qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando todavía la periferia, esas cosas humanas, que sí, todos tenemos necesidades. ¿Con quién me voy a casar? Mi carrera, mi profesión. Buscando a un Jesús humano. Pero Jesús es Dios. Y si Jesús pudo hacer eso con los judíos, si Jesús pudo transformar el corazón de los judíos, que ellos literalmente en su monoteísmo no podían entender que el verbo de Dios se pudo haber hecho carne, ¿cuánto más nosotros? Y este es el tiempo donde vos tenés que quitarte tus lentes de ver a Jesús como ese genio que puede conseguirte ciertos deseos humanos. No lo vayas a poner a Jesús como Judas, que tan solo 30 monedas de plata, le dio un valor de 30 monedas de plata. Tal vez Dios entiende tus necesidades, Dios sabe lo que necesitas, pero no le rebajes a Jesús a eso. Cuando vengas a la iglesia no digas: yo necesito esto, que Dios haga esto en mi vida. Gloria a Dios, tenés necesidades, Dios lo sabe, Él va a trabajar en eso. Él prometió y dijo que nosotros valemos más que los pajaritos, que aún Él le da de comer a todos, Él les bendice a todos. Pero ese es el gran problema que tenemos. No le miramos a Jesús como Él es realmente. Dios hecho hombre. ¿Qué pasó con esos discípulos? Jesús trabajó el corazón de ellos. Necesitaban la escritura y en ese sentido también algo práctico. Algo práctico. Te quiero decir, vos tenés la palabra de Dios. Todos tenemos la unción del Santo. Algunos dicen: el culto tiene que ser ungido y solamente en este lugar. ¿Y por qué no hay unción? Y las vírgenes que están esperando y esa iglesia que no tienen unción no van a ser arrebatadas y no sé qué cosa. La propia Biblia se enseña a ella misma. Fíjate en Tesalonicenses, cuando le dice el Señor que esa unción o estar lleno del Espíritu Santo es justamente el carácter cristiano. Porque a los que tienen el carácter cristiano, dice, no le va a sorprender ese día como ladrón en la noche, porque ustedes son de la luz. Porque los que da el ejemplo de la embriaguez, los que se embriagan y hacen cosas malas andan de noche, pero ustedes son de la luz. Y a ustedes, con su carácter cristiano, no le va a sorprender. A eso se está refiriendo. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con esos hombres? Yo quiero mostrarte en la Biblia. Estos hombres, vamos a ir a Juan. Por favor, te pido. Vamos a ir a Juan. Juan era el discípulo amado. También dudó seguramente, creyó, él le adoró a Jesús. Hizo tantas cosas Dios en su vida, que ya cuando vino el Espíritu Santo, cuando Cristo le abrió el entendimiento de las Escrituras, le abrió la mente para que puedan comprender la verdad de quién es Jesús, Juan escribe esta maravilla. En el principio era el verbo ya existía, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios.
Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Qué tuvo que ver este hombre? Para este hombre, Jesús era el creador de todas las cosas. Para este hombre ahora, que él estaba dubitativo con todos los otros apóstoles, adoraban, pero todavía vacilaban, este hombre, por medio del entendimiento del Espíritu Santo, él después ve, Jesús es Dios. Esta versión, NTE, no le da la fuerza que le da la Reina Valera. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Reina Valera? Que este está complicado, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién está escribiendo esto? Ese discípulo que Jesús amaba, ese más chiquitito, el Mitaí, que acá Jesús le ponía en su pecho, le mimaba. Este con Mitaí, decía el Señor. Tiki le mimaba. ¿Vos sabés lo que es? Este hombre judío, de pura cepa, criado en la Torá, tenga que escribir que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ya no era un maestro para él, ¿eh? No era solo el Raboni, no era solo el profeta, era el creador del universo. Después Pablo, ustedes saben qué hacía Pablo. En Hechos podemos ver que Esteban dio una predicación increíble y tiraron las ropas de Esteban a los pies de un joven predicador fariseo y que asentía. Y él mismo, por su celo espiritual, dijo: señores ancianos, déjenme a cargo mío estos que están blasfemando el nombre de nuestra religión, y yo mismo le voy a dar juicio y muerte a ellos. Este varón que tiene después un encuentro con Cristo, que dijo, fariseo de fariseo, que fui criado bajo la ley, celoso, dice en Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, no tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su propia gloria y se hizo como un hombre, tomando la posición de esclavo. Hermanos, ¿cómo Pablo, un judío rabioso, circuncidado, hombre que amaba la ley y hasta el final, porque después se rapó? Vos ves que Pablo se rapó en un momento. Él era cristiano, pero seguía cumpliendo ciertas cosas de la ley por testimonio a los judíos, por amor a los judíos. Ese varón que se rapa y cumple su voto hacía adoración a Jesús. Le adoraba, le dijo: Jesucristo Dios. Hermanos, esto es increíble. Te voy a decir otra cosa que escribió Pablo y esto asusta. Vamos a ir a Colosenses, por favor. No, yo me quiero desmantelar ahora, hermanos. No puedo creer, no puedo entender. Jesús es el Verbo de Dios. ¿Quién es este hombre, por favor? ¿Quién es este Dios? Que en este siglo a unos hombres paganos como nosotros, idólatras, a través de la predicación de un mensaje evangélico, vino y nos cambió y nos transformó, y creemos sin haberle visto que Él es nuestro Dios, y nuestra vida ahora es dedicada a este Dios que nunca hemos visto. ¿Quién es este hombre que puede hacer esto en este siglo, hermanos? Solo Dios puede hacer esas cosas. Ese es Dios. Pablo
Miren lo que dice Pablo. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahí ella acepta directamente que ese hombre es la imagen visible de Dios. En la versión Reina Valera dice, en él habita la plenitud de la deidad. Eso es explosivo para nuestra mente. Dice, él ya existía antes de todas las cosas, antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda creación. Prototokos es la palabra, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. ¿Qué pasó en la mente de estos judíos? Dice que Jesús fue el que creó el mundo invisible también. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio él reconcilió todas las cosas. Vamos a Hebreos. Hebreos no se sabe quién escribió, pero su teología es maravillosa. Y esto a mí me quita de mi comodidad como cristiano. Porque cuando leo esto, yo puedo decir, esta fe que tengo es una fe gloriosa. No puedo estar acomodado, porque esta es una fe que viene de Dios. Dios nos creó para esto. Esta es una carta escrita a los hebreos, a los judíos. Y dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Miren, Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo está sostenido por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Cambió. Entonces, hermanos, no le rebajemos más a Cristo. Señor, haceme este milagrito. Señor, me quiero casar y usted. No le rebaja a Cristo. Tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades humanas. Cristo dijo, Dios tiene control de esas cosas, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Porque fuimos llamados para el reino de Dios. Para terminar, hermanos, y vamos a adorar, y también nos recordamos el cumpleaños de Mati. Grande Mati querido, vamos a orar por tu vida, ¿sí? Dios te ama mucho, varón. Para el mundo judío, la palabra de Dios en hebreo davar era activa, creadora. En Salmo 36 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. También era personal, no volvería vacía. Para el judío, ellos no podían disociar a Dios y su palabra. La palabra era Dios, porque si Dios habló, es su carácter mismo. Para ellos, esa palabra era personal, era activa y era la creadora. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero para los griegos de la época, el logos, que dice, Juan dice, en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Para los griegos, la palabra o el verbo logos era el principio racional que ordenaba el cosmos.
Era como un intermediario entre lo divino y lo material, pero no era personal. Pero cuando Juan habla, él dice que el Logos estaba con Dios y que el Logos era Dios. Ahora, ¿quién es ese Logos? El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Le estaba diciendo a los judíos: hey, gente, la palabra de Dios no puede separar de Dios, ¿verdad? Son uno. Bueno, la palabra de Dios estaba coexistiendo ya con Dios en el principio, antes que todo fuera creado. Y esa palabra de Dios es Dios. Y esa palabra se hizo hombre. Para el griego, gente, ¿ustedes creen en la razón que hay una inteligencia que sostiene toda la creación? Ese es el Logos, es esa fuerza racional, es como la mente que une lo divino y lo material. Griegos, escuchen, el Logos es una persona. Y eso que ustedes creen que es la razón, eso que ustedes creen que es lo que sostiene el universo, que es la inteligencia que está por encima de todo, gente, ese Logos es eterno, existía antes que todas las cosas, y ese Logos se hizo carne y vino a este mundo y nosotros vimos su gloria. Es por eso que esos judíos, para poder creer en la divinidad de Cristo, tenían que ver la gloria de Dios. Vieron a Jesús resucitado, vieron al Espíritu Santo trabajando en su mente. Era la única manera que crean. Y ese Logos también hoy está entre nosotros. Y si vos anteriormente le mirabas a Jesús con tus ojos, no, Él es un maestro, Él es un profeta, es alguien que puede hacer que mi vida sea mejor. Yo quiero decirte que no es así. Jesús es algo más que eso. Él vino a traer vida eterna. Y Él dijo: mi reino no es de este mundo. Por eso Pilato no encontró culpa en Él, porque le estaban pidiendo, diciendo, juzgarle por sedición. ¿Y por qué su reino no es de este mundo, hermanos queridos? Porque el gran problema del ser humano no era la gran vida que le faltaba tener, no era la salud, no era el problema del Estado, de la riqueza, de la política. Nuestro problema es el pecado, es nuestra desobediencia. Nos hemos alejado de Dios, fuimos destituidos de su gloria. Pero Cristo, que es la gloria de Dios hecha carne, Él vino y nos dio de vuelta la gloria de Dios para todo aquel que cree y confía en su nombre, hermanos queridos. Así que ese Cristo está acá en tu vida. Yo te pido que le busques, le pido a Dios y le ruego a Dios, y te ruego a vos también, te ruego, porque Pablo rogaba para que crean, que vos puedas encontrarle a este Cristo que es el Verbo de Dios, por medio del cual todo el universo fue hecho. Y Cristo va a hacer el milagro de los milagros. Es por eso que ellos predicaban el Evangelio. Es la buena noticia de que Dios está reconciliando al mundo por medio del sacrificio de Jesús. Así que, hermanos, Dios trabajó tremendamente en los judíos. Por eso esa incredulidad, por eso esa vacilación en quién estamos creyendo. Y ahí Juan, que era un gran judío, Pedro dice algo increíble. Con esto terminamos. Ponete de pie, por favor, porque también vos podés ver eso. Dios hizo esto porque Dios quiso salvarnos a través de la locura de la predicación. Pedro dijo: hemos visto a la majestad. Hemos visto a la majestad. Cristo es el Rey, el que tiene la corona sobre la vida, sobre la muerte. Tiene la corona sobre tus pecados. Tiene la corona sobre tus problemas. Tiene la corona sobre todas las cosas. Él es Dios y vino a este mundo para salvarnos. Pero es necesario que nos encontremos con la cruz. ¿Saben por qué? Porque la cruz no está desprendida de la gloria. Dice:
el día que yo sea levantado, ustedes van a saber que yo soy. Así que buscale a Cristo. Buscale a Cristo, buscale en esa cruz, porque en esa cruz vas a descubrir el amor de Dios, pero vas a ver también la exaltación de que Él se elevó sobre todas las cosas. Y ahora les dijo a los discípulos: le di autoridad sobre todas las cosas y que prediquen este mensaje para perdón de los pecados. Hermanos, ustedes tienen la gracia de creer en un Dios glorioso, en un Dios santo y en un Dios que se hizo hombre, pero Él existía desde antes de todas las cosas y todo fue creado por Él y para Él. Así que tu vida le pertenece al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.